Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy lunes 28 de noviembre del 2022 vamos a responder la siguiente pregunta. Si el presidente del Consejo de Ministros presenta cuestiones de confianza sobre proyectos de ley, ¿es posible la disolución del Congreso de la República? Hace unos días, el abogado Aníbal Torres, en su condición de presidente del Consejo de Ministros, ha presentado una cuestión de confianza con relación a la ley 31.399. El Congreso de la República, a través de la Junta Directiva, ha decidido rechazarla. Esta no ha sido sometida a debate ante el Pleno del Congreso de la República. Lo que ha sucedido es que han tenido una reunión de voceros de las diferentes bancadas del Congreso de la República y llegaron a la conclusión que debe ser rechazada. Y en efecto, la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres ha sido rechazada por la mesa directiva del Congreso de la República. Y bueno, ahora muchos dicen que el Congreso ha perdido una bala de plata y que es posible la disolución del Congreso de la República si el Congreso rechaza una cuestión de confianza más que pueda presentar ahora la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. Vamos a analizar detenidamente este asunto. Aníbal Torres acudió al Congreso de la República, presentó la cuestión de confianza sobre la ley 31.399 que regula el proceso del referéndum para una reforma constitucional. El Congreso le dijo que no. Aníbal Torres entendió que la cuestión de confianza le ha sido negada, presentó la renuncia ante el presidente de la República, Pedro Castillo. Pedro Castillo aceptó la renuncia de él y de todos los ministros. Luego designó en su reemplazo a la presidenta ahora del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y designó a propuesta de ella a los nuevos ministros que en casi el 95% son los mismos que han regresado a su cartera ministerial. Entonces, muchos entienden que esto ya es un anticipo porque la Constitución Política del Estado establece que si el Congreso de la República rechaza en 2 ocasiones la cuestión de confianza, el presidente de la República está facultado a disolver el Congreso. Recordemos que eso sucedió con Martín Vizcarra cuando era presidente de la República. Le rechazaron la cuestión de confianza al que era presidente del Consejo de Ministros en aquel entonces. Eso fue el primer rechazo. El segundo rechazo ha sido cuando presentó el proyecto de ley que tenía como objetivo la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para regular el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Al no ser aceptada esta cuestión de confianza, el presidente Vizcarra de aquel entonces disolvió el Congreso, convocó a nuevas elecciones y por eso hemos tenido en el tiempo de Vizcarra nuevos congresistas que finalmente lo vacaron a Vizcarra. Ese es el antecedente que tenemos sobre cuestión de confianza. Para responder esta pregunta,
Vamos a ver qué es lo que pasó con el paso del tiempo, porque no todo ha permanecido en el tiempo. Se ha publicado la ley 31.355. Esta ley 31.355 ha sido publicada el 21 de octubre del año 2021. Esta ley es titulada Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza, regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué es lo que precisa esta norma? Dice lo siguiente: artículo 1 del ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. La facultad que tiene un ministro y la del presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo de plantear una cuestión de confianza conforme al último párrafo del artículo 132 y al artículo 133 de la Constitución Política del Perú está referida a competencias del Poder Ejecutivo, relacionada directamente a la concreción de su política general de gobierno, no encontrándose entre ellas las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales, ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República o de otros organismos constitucionalmente autónomos. En la disposición complementaria final, en la primera, dice esta ley: la cuestión de confianza es aprobada o rehusada luego de concluido el debate y luego de realizada la votación conforme al reglamento del Congreso. El resultado de la votación es comunicada expresamente al Poder Ejecutivo mediante oficio para que surta efecto. Solo el Congreso de la República puede interpretar el sentido de su decisión. ¿Qué entendemos de la lectura de esta ley? Que la cuestión de confianza ya no procede como procedió en el tiempo de Martín Vizcarra con relación a proyectos de ley, con relación a reformas de la Constitución. ¿Por qué? Porque esa es atribución del Congreso de la República. Entonces, cuando Aníbal Torres presenta la cuestión de confianza con relación a la ley 31.399, que es la ley que fortalece la aprobación de leyes de reforma constitucional regulada en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, ¿qué dice? No, que esta ley 31.399 está mal dada, que atenta contra el derecho ciudadano, que no se va a permitir la reforma de la Constitución a través de un referéndum. El Congreso decide rechazar esta cuestión de confianza. Dicho sea de paso, esta ley 31.399 ha sido cuestionada por el Poder Ejecutivo a través de un proceso constitucional o de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional ha verificado que esta ley es constitucional porque lo que hace es precisar cómo se lleva adelante un referéndum. Y precisamente cuando nosotros damos lectura al artículo 206 de la Constitución Política del Estado, ¿qué dice? Que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante el referéndum. Ojo, si se quiere hacer la reforma de la Constitución, el referéndum no puede ser sometida de manera directa. Previamente, el Congreso de la República la tiene que aprobar. Eso está en el artículo 206 de la Constitución. Y lo que pretenden muchos es que se recolecte las firmas, como ya estaba sucediendo, se presente al Congreso y se exija la reforma de la Constitución mediante un referéndum. No. Primero, el Congreso la tiene que aprobar. Y esta disposición es de cumplimiento obligatorio. Todo lo que está previsto en la Constitución Política del Estado, en las leyes, en un Estado de Derecho, se tiene que cumplir de manera estricta y no se puede
quebrarla, infringirla o violarla, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, de manera que lo que hizo el Congreso es totalmente constitucional, haber rechazado la cuestión de confianza presentada por Aníbal Torres. Ahora, ¿qué va a suceder? De todas maneras, los congresistas de la República están preocupados por esta cuestión de confianza. Tal es así que han presentado un proceso competencial ante el Tribunal Constitucional y una medida cautelar a fin de que el Poder Ejecutivo no pueda disolver el Congreso. Fíjense, siendo congresistas están preocupados cuando se sabe perfectamente que por disposición de la ley 31.355 no procede la cuestión de confianza con relación a proyectos de ley. Entonces, si la nueva presidenta del Consejo de Ministros presenta la cuestión de confianza y le es rechazada por el Congreso de la República, el presidente de la República no puede disolver el Congreso porque recién sería la primera vez que le están rechazando la cuestión de confianza con relación a políticas de gobierno. Y como sabemos, Betsy Chávez tiene que acudir al Congreso de la República a dar a conocer qué es lo que realizará en los próximos meses, en los próximos días, cuáles van a ser sus políticas de gobierno en el sector minero, agricultura, justicia, salud, etcétera, etcétera. Si los congresistas están de acuerdo, le otorgan la confianza y todo tranquilo. Pero si los congresistas no le otorgan la confianza, Betsy Chávez tiene que renunciar y se produce la crisis del Pleno del Consejo de Ministros. Todos tienen que renunciar. El presidente Castillo tiene que designar un nuevo presidente del Consejo de Ministros. En este caso, sí se contabiliza. ¿Por qué? Porque rechazó una cuestión de confianza relacionada a la política general de gobierno. Mientras que lo que presentó Aníbal Torres no se contabiliza porque esta ley 31.355 lo prohíbe estrictamente. Ya hemos dado lectura, entonces no procede, ¿no? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el presidente de la República decide presentar la disolución del Congreso de la República, considerando que ya se ha rechazado en 2 oportunidades la cuestión de confianza y que esto le faculta a disolver el Congreso? En este caso, sí habría una infracción constitucional de parte del presidente de la República e incurriría en el artículo 117, en violación del artículo 117 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice este artículo 117? Excepción a la inmunidad presidencial. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Como hemos podido escuchar, si Pedro Castillo, considerando que ya le han rehusado o rechazado la cuestión de confianza por 2 oportunidades y que está facultado a disolver el Congreso, incurriría en infracción del artículo 117 de la Constitución Política del Estado, y en este caso sí procede la acusación y sería procesado penalmente y sentenciado, y lógicamente la consecuencia sería pues la vacancia, sería
la sentencia y la inhabilitación en el ejercicio de la función pública. Así que, en síntesis, les decimos, estimados amigos, que el presidente solo puede disolver el Congreso cuando se trata de política general del gobierno. Cuando presenta la cuestión de confianza, en 2 ocasiones, por el mismo motivo, es decir, por política general del gobierno, y el Congreso le rechaza. En este caso, él disuelve el Congreso y no tendría ninguna consecuencia, como sucedió con Martín Vizcarra. Pero si él, cuando Betsy Chávez ahora va a dar a conocer su política general de gobierno y le rechazan la cuestión de confianza, y considerando que es válido lo que hizo Aníbal Torres, disuelve, entonces incurre en infracción del artículo 117 y en este caso sí puede ser procesado, acusado y sentenciado. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría explicarles este tema. Vamos a retornar el primer lunes del mes de diciembre, que es el día 5. El día lunes 5 de diciembre estamos presentes a partir de las 8:30 de la noche, presentando el 16avo, vamos a dar a conocer el consultorio jurídico virtual, el 16avo consultorio jurídico virtual, en la que tú puedes participar con toda confianza, realizando preguntas de todas las especialidades, de derecho civil, derecho penal, derecho laboral, tributación municipal, derecho administrativo, derecho electoral, derecho procesal constitucional. Todos esos temas las vamos a responder un grupo de especialistas y tú puedas salir de dudas sobre lo que quieres saber, ¿no? Por ejemplo, quieres saber cómo se hace el desalojo de un ocupante precario, de una persona que no quiere salir de tu propiedad, o quieres recuperar un terreno, o quieres dejar que se deje sin efecto una multa, un procedimiento de ejecución coactiva, etc. Les recordamos que nosotros estamos ubicados en el Jirón Parra del Riego 814 del distrito del Tambo. Estoy atendiendo personalmente de 3 de la tarde a 7 de la noche en el Jirón Parra del Riego 814 del distrito del Tambo. El número de celular es el 964 93 30 47. Muy bien, estimados amigos, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.